buenos días. Continuamos exprimiendo el verano en Galicia. Nos quedan muy poquitos días por aquí, por nuestra tierra. Así que vamos a intentar aprovechar un día más de playa antes de irnos. Nos estamos dirigiendo hacia la zona de Sanxenxo, que yo creo que les puede sonar el nombre. Yo creo que sí. Y el plan es pasar un día de playa. Aparte tenemos un plan muy guay para esta noche. Pero bueno, primero vamos a buscar algo de comer, ¿no? Eso es, piano piano. Vamos en dirección a Sanxenxo ya, pero vamos a parar en 5 minutos porque queremos comprar algo de comida y armar una especie de picnic ahí en la arena. Exacto. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Yo creo que sí. Paramos acá un momentito en una panadería que nos gusta mucho, se llama Veganova, que tiene unas empanadas increíbles, tiene bastante fama y es bastante típico el plan este de venir, pillar un poquito de empanada y correr a la playa. Así que vamos a ver qué les queda, nos vamos a llevar un trocito y arrancamos el día. Bueno, al final nos llevamos 2 mitades, yo creo que es bastante y va a sobrar, y nos acabamos de dar cuenta por encima de que no trajimos un cuchillo, así que a ver cómo la vamos a cortar. Pero bueno, después os enseño los sabores que escogimos, que tienen una lista así de grande. Muchísimos. Sí, hay de todo lo que te imaginas hay empanada. Así que nos vamos, ya estamos como a 10 minutitos de la playa a la que queremos ir. Pertenece a Sanxenxo, pero no es la típica del paseo del centro de Sanxenxo, sino que está un pelín más alejada y esa nos gusta mucho también. Y llegamos a la playa, estamos en Praia de Areas, está bastante bien el día, hace un sol que pica y creo que lo vamos a pasar bastante bien. Hay gente, ¿eh? Hay gente. A mí me está viniendo el olorcito de la empanada y yo creo que le voy a hincar el diente nada más sentar el culo. Estoy de acuerdo, yo creo que podemos comer apenas nos establezcamos y nada, arrancar el día. Yo creo que picamos algo, nos pegamos un bañito y a gozar del veranito gallego. Hora de comer, vamos a abrir el regalito. ¿De qué habéis pedido, que no me acuerdo? Pedimos media de lacón con grelos y la otra media marinera, que traen mejillones, berberechos, así, típicos, ¿no? Tía, toma por culo. Ay, no, corre, no. La salvamos, la salvamos. Yo, mientras hable Ángela, yo voy a hacer los honores del desastre. Ah, es que no trajimos cuchillo, como dije antes, somos muy listos. Compramos empanada y no tenemos cuchillo. Sí, pero tenemos servilletas porque yo había traído por si tenía resfriado.
Así que tenemos unas servilletas. Yo creo que vamos a hacer una guarrada así, Sí. comer con las manos como los cavernícolas y ya está, ¿no? Sí. Entonces, perdón, estabas diciendo de qué son, que no me acuerdo. De la con grelos esta. Ah, vale. Y la otra marinera de berberechos y esas cosas. Qué rico. Me acuerdo, creo, la de berberechos no la probé, pero me parece que la de la con grelos sí. Porque Ange, la comida favorita de Ángela es el cocido gallego. Y el con grelos es muy parecido, pero metido en una tarta, en una empanada. Claro, lo que se llama en Argentina empanadas, para nosotros son empanadillas. Nuestra empanada es vuestra tarta y nuestra tarta es vuestra torta. Ahí está. Sí, un lío. Mejor lo ponemos por escrito. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, porque es un lío. Mira, me enfoca acá. La verdad es que tiene una pintaza, ¿eh? Vienen bien rellenas, ¿eh? O sea, pesa muchísimo esto. Sí, sí. Tiene peso, ¿eh? Yo creo que acá podrían comer 4 personas perfectamente. Pagué 17 euros por las dos mitades. 17 euros las dos. Sí. A mí me parece bien porque es una tarta así de grande y yo te digo que con el peso que tienen comerían 4. Y eso que yo como un montón, ya saben. Pero vienen muy rellenas. Así que, venga, buen provecho, vamos a cortar esto. ¿Empezamos por esa? Sí, no, tengo unas ganas. Ese choricito me está viendo, me está mirando, me está provocando. Bueno, ni tan mal. Ojo, ojo. Uy, Dios mío, qué rico. Básicamente los grelos es este verde. Es una verdura que se usa para el cocido Creo que gallego. en castellano se dice berzas. Berzas. ¿Es lo mismo? Creo que sí. Creo que son berzas. Un poco de chorizo, un poco de bacon, carne, bueno, todo lo que lleva el cocido metido ahí. Así que, bueno, buen provecho. No, perdón por la escena tan terrorífica que estamos mostrando, pero no tenemos cuchillo. Lo bueno es que tenemos un mar gigante, hace calor, así que nos vamos a meter de una a bañarnos y a sacarnos toda la grasa. Sí, después. de hecho yo me puse la camiseta para no quemarme. Sí, pica de verdad. Está picando el sol. Así que, buen provecho, gente. Al final las terminamos tirando porque era demasiado enchastre que estábamos haciendo. No, mentira. No se lo cree ni Dios, no se lo cree nadie. Claramente no era una escena para seguir grabando, pero estuvo increíble. Estaban ricas, sí. Comimos la mitad, en realidad. Sí, las terminamos guardando. Porque era un montón, pesaban de verdad. Y al final como, no sé, ¿qué habremos comido? Por cabeza lo que serían 2 porciones grandes. Sí, 2 porciones grandes. Y te llenas. Así que vamos a guardar un poquito para la merienda, para más tarde. Ojo, me estoy fijando que está subiendo la marea, ¿eh? Sí, a ver si nos pilla acá los pies. Yo creo que sí, ¿eh? Mira hasta dónde llega ahora. Yo creo que sí, a lo mejor en una horita nos pilla, ¿eh? Así que nada, ahora estamos haciendo la digestión, estuvo muy rico. Truco para el que esté por Galicia y para que compre una empanada grasienta. Si no tienen cuchillo, la dan vuelta y se deja de romper, porque todo lo jugoso va para abajo. Entonces la dimos vuelta y chao, se acabó la suciedad. Aquí el ingeniero, ¿eh? Ideas. Hay que pensar. Así que nada, comimos bien prolijito al final. Vamos a darnos un chapuzón o al menos lavar las manos, hay que lavarlas. Una siestita, familia. Yo me voy a poner al sol ya. Buenos días.
Al final no nos bañamos. Apolillamos media horita. ¿Media hora pasó? Por ahí. No sé, la verdad es que nos dormimos, no sé qué ha pasado. Pero me desperté ahora con el calor que hace, estoy hecho milanesa además. Vamos a la... Vamos, vamos. Así sin pensar. Está buena, ¿eh? Que se tire, que se tire. Vale. Está buena, ¿eh? La verdad es que ahora se está súper a gusto. Y se nota que el día está perfecto porque se empezó a llenar de gente. Cuando llegamos nosotros, como llegamos temprano, estaba vacía, pero ahora ya se empieza a completar los huecos. Pero nosotros ya llevamos unas cuantas horas acá, antes y después de comer. Así que creo que, Ange, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta hasta Sanxenxo? Bueno. Ya que estamos acá al lado, ¿estamos a cuánto del centro? ¿10 minutos? Sí, menos. Menos. O sea, esta es una playa realmente que pertenece a Sanxenxo. Sí, sí. Después contamos un poquito más qué es Sanxenxo y todo eso. Pero bueno, yo creo que ya estoy servido, ¿eh? Bueno, pues vamos a pasear por Sigar. Vamos a pasear. Pues llegamos al centro de Sanxenxo, ahora sí. Sí, hacía un montón de tiempo que no veníamos, la verdad. Sí, yo creo que antes de irnos de viaje, porque la última vez que vinimos a España no vinimos a Sanxenxo, yo creo. No, yo acá hace bastante, hace más de un año. Y estamos cerca, ¿eh? Estamos como a media horita. Va a parecer que siempre digo que estamos a media horita de todo, pero es que es la verdad. Es verdad, agarren un mapa y es que esto es muy chiquitito, muy chiquitito. Y es un gustazo. Nosotros frecuentábamos mucho Sanxenxo cuando éramos jóvenes. Es un sitio con mucha movida a la noche, hay muchos pubs. Sí. Y a nivel de costa, bueno, es bastante pintoresco, tiene un puerto muy chulo, muy bonito. Sí. Acá estoy viendo unos juegos, unas atracciones que seguramente haya habido fiesta por estos días, como en todo pueblo gallego al final. Es que aquí de hecho en verano se multiplica la población. En Sanxenxo tiene una población de unos 17.000 habitantes, pero esto se llena en verano, sobre todo de madrileños y portugueses, yo creo. Sí, yo creo que sí. Así que vamos a dar una vueltita por la playa de Silgar, que es muy bonita, es céntrica y ahora por lo que estoy viendo está abarrotada. Vamos. Check the mic and make sure it sound right, boys. Hay un montón de gente todavía en el agua. Y son las 7 de la tarde. Sí, creo que me estoy arrepintiendo un poquito. No sé si salimos muy temprano del agua. Me apetece, me apetece. Está bastante bien el día. Como ven, el sol está rajando Abrió todavía. mucho. A la mañana estaba más tapado, pero ahora se sigue abriendo y pica el sol, ¿eh? Sí, aún pica. yo creo que se está poniendo a punto para un heladito. Está el diabético. It sound right, boy.
sound right, boys. Heladitos en mano ya, así se camina más a gusto. 6,60. Subimos 60 céntimos al del otro día. Sí, es verdad, comparado al de Bella García. Claro, se nota. Yo hoy me pedí uno de cheesecake y limón. Limón en honor a mi papá, que siempre pedía limón. ¿Vos? Sorbete de mandarina y chocolate con avellanas. Está bueno, ¿no? Es cierto que aquí en San Sencho algunos sitios se tiran un poquito más arriba los precios, también por el tipo de turismo que hay aquí, ¿no? Que es gente con pasta que viene de Madrid, de zonas así, Sí. como por ejemplo el Rey, ¿cierto? Ah, aquí veraneaba el rey, señores. El Rey emérito. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos siempre lo veías en época de verano. Acá en la televisión aparecía en San Xenxo con sus barcos, no sé qué hacía. Venían las regatas de vela. Las regatas de vela. Sí, siempre veraneaba aquí el rey emérito. No sé su hijo si habrá heredado esa costumbre, Felipe, pero siempre Juan Carlos andaba por acá. El de ahora veranea en Mallorca, siempre. ¿Sí? Ah, espera. ¿Te acuerdas de que por aquí había un sitio pequeñito que vendía gofres y veníamos en invierno a tomar Qué gofres? rico, sí, 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 sí. ¿Seguirá abierto? No lo sé, era más para la punta, ¿no? No me acuerdo. Yo Pero creo que tengo... era como el plan, ¿no? Venir a pasear. Y tomar un gofre. Qué rico. Pero bueno, ahora ya la dosis de azúcar No, por hoy. obviamente. Hoy no. Era Quizá. solo que me vino a la cabeza, nada más. Ya, te vino a la cabeza. Te vino el estómago. Ahora estamos aquí en Silgar. Antes estábamos en esta de Areas. Y esto todo es la ría de Pontevedra, que de hecho enfrente, aquí enfrente, que no sale en el mapa, está la zona del vídeo anterior, la de Marín. O sea, sería Bueu, Marín, Pontevedra, más para dentro de la ría. Esto es como ya el final de la ría, ¿no? Y después por aquí está la de la Lanzada, mira qué poquita distancia, que es la que sacamos en el vídeo de cuando vinimos en Navidad, la playa de la Lanzada, la zona del Grove, Atocha, que es toda esa península que sale por ahí. Y esto ya viene siendo la ría de Arousa, que es la de Vilagarcía, la nuestra. Así que tenemos ahí un montón de vídeos completitos de toda la zona, ¿eh? Ojo, los vamos a dejar por aquí. Retirando porque, como dijimos antes, tenemos un plan muy guay para esta noche. Tenemos que llegar a casa, ducharnos y ya disfrutar un poquito de la noche, esta noche especial allí en Vilagarcía. Bueno, ya estamos de vuelta en el pueblo, en Vilagarcía. Y es que hoy es la Noite Meiga, la noche de brujas, y nosotros tenemos a nuestra meiga por excelencia, Vera Padín. Hola. Ella es mi ahijada, la sobrina de Ange, Vera, que nos da siempre a me gusta en los videos, ¿no? Sí, ¿sí o no? Sí. Decí la verdad. Sí. Y ella está vestida para la ocasión, porque hoy ¿qué es, Ange? Hoy se conmemora toda esa cultura gallega, toda esa tradición de las meigas, de las brujas, digamos, ¿no? Más bien las curanderas, de ese rol de las mujeres de hace siglos, de curanderas, que eran así más independientes, que tuvieron todos esos conflictos con la Inquisición y demás estructuras sociales que no les gustaban nada lo que hacían las meigas.
Así que hoy hay una celebración en homenaje a este hecho y dan rosquillas gratis, dan un montón de cosas, ponen fogatas así por distintos puntos de la ciudad y después se culmina a las 00 con la queimada, el conjuro, ¿no? Exacto. Bueno, esto ya empieza a animarse. Esto consiste básicamente en distintos puntos que van a repartir por la ciudad. Hay unas casetas donde van a servir la queimada. También van a dar tortillas, rosquitas, distintos tipos de comida. Cada payoza, digamos, es de una asociación distinta. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, también hay la del ayuntamiento. Y ofrecen pues un pincho, un trozo de tortilla, una empanada, unas rosquillas. Y después a las 12, después del conjuro, darán la queimada. Conseguimos comer tortilla, rosquillas, de todo. Pero estamos haciendo la cola a ver si conseguimos callos. La cola eterna, porque esta cola llega a Pontevedra. Pero bueno. Tremenda, todo el mundo quiere callos. Callos creo que no se define igual en Argentina ni en Sudamérica. Son como los garbanzos hechos como un guiso, no es un guiso, ¿no? Sí. Es una especie de guiso con garbanzos. Muy rico, cómo muy rico. se llama ya. Pero es bastante clásico aquí. Conseguimos callos. La verdad que la fila fue bastante rápida para toda la gente que había, pero mira qué pintaza, mira. Mamá, mira por ahí. Qué rico, a ver. Con choricito, la salsa se ve espesa además. Ojo, ¿Están ricos los callos? muy buenos. Calientes. Y la porción es generosa además, así que esto para calentar motores y llenar el estómago con algo antes de meter el chupito de queimada viene bien. Buen provecho. Estómago lleno, solo nos queda esperar a las 12 a medianoche, que será cuando empiecen a hacer el ritual da queimada.
A queimada es una bebida típica gallega, una bebida de la gastronomía gallega que es muy tradicional, que se hace en todas las casas de Galicia, yo creo, es la típica bebida de sobremesa de las comidas familiares. ¿Y en qué consiste? Pues en juntar aguardiente con azúcar, granos de café y la ralladura del limón y prenderle fuego. Y es cuando está el fuego prendido que se lee o conxuro, el conjuro, que es para espantar a todos los malos espíritus. Mientras, papá, justo cuando dije eso, Sí, te voló. Esto es una señal, Ángela, por Dios. para espantar a todos esos malos espíritus y brindar con la familia y amigos. Y eso será pues a las 12 de la noche, a mitad de la noche. Ya se acerca el conjuro, falta un minuto y nos vinieron refuerzos. Vino mi mamá por acá. ¿Vas a tomar queimada? Sí. Ah, vale, ¿te gusta? Sí. Está mi papá por ahí también. Y vamos a esperar a que nos lean el conjuro y cerrar una jornada bastante completita. Para votar fora o mal e vivir. Mañá non sabemos, pero hoxe, aquí, en Vila García de Arousa, hoxe estamos vivos, así que disfrutade do conxuro da queimada, compañeiros. Muchos coruxas, sapos e bruxas, demos, trasnos e diaños, espíritus das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente, aquí e agora, facede cos espíritus dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. Feliz noite meiga, Vila García! No se olviden de suscribiros, darle al me gusta y activar el botón de campanita de notificaciones. Chao.